en Colombia. La Corte Constitucional de este país ha dado luz verde al llamado plebiscito por la paz. Con una votación de 7 a favor, 2 en contra, el máximo tribunal ha declarado exequible el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo de paz con las FARC propuesto por el gobierno de Juan Manuel Santos. Los magistrados han ratificado que el umbral de participación será del 13% para validar el proceso. Además, declararon que el resultado es vinculante, es decir, el presidente debe acoger la decisión popular. Fue una promesa desde prácticamente el inicio del proceso de paz. Y que será el pueblo colombiano, como también lo prometimos desde el comienzo de las negociaciones, el que tenga la última palabra una vez firmemos los acuerdos. Sin embargo, solo hasta el año pasado, el gobierno de Juan Manuel Santos se decantó por un plebiscito como mecanismo para que los colombianos refrenden los acuerdos de La Habana. Mecanismo que no ha estado ajeno a la controversia debido a la fuerte polarización política que atraviesa Colombia. Plebiscito. Es una consulta popular que, a diferencia del referendo, resumiría en una pregunta si los colombianos aprueban o no la totalidad de lo pactado en Cuba entre el gobierno y las FARC. Umbral. Por ley está establecido que para validar la consulta es necesario alcanzar el 50% del censo electoral, pero el gobierno, por medio de un proyecto de ley, bajó este tope al 13%. Es decir, en la actualidad son cerca de 33 millones de personas las que están habilitadas para votar. Si se mantenía 50%, esto significa que se necesitaba una participación de cerca de 16 millones de colombianos para hacer válida la consulta, pero con el 13% solo se necesitaría de al menos 4.396.625 ciudadanos. Mesa de diálogos. Hasta hace un mes las FARC insistía que los acuerdos deberían ser refrendados vía Asamblea Constituyente, posición que fue rechazada por el gobierno. Solo fue hasta el pasado 23 de junio, día de la firma del fin del conflicto, que las partes lograron un consenso. Y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale. Campaña electoral. Ahora lo que queda por definir es cómo se llevará a cabo las campañas a favor o en contra de la iniciativa, sobre todo la oposición en cabeza del Centro Democrático. Aún no se sabe si apostarán por una campaña por el no o por la abstención. Vamos a establecer contacto a esta hora en Bogotá con José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia. Señor Hernández, un gusto tenerlo aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Eso significa... La Corte justamente ha declarado exequible el plebiscito por la paz, pero hay un punto de especial atención y es que dice que es vinculante la decisión del pueblo colombiano. Para que la teleaudiencia lo comprenda mejor, ¿qué significa esto? Eso significa que la Corte Constitucional, que es la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución, no encuentra que los preceptos constitucionales hayan sido violados por el proyecto de ley estatutaria que modifica en algunos aspectos las reglas de la Ley 134 de 1994 sobre mecanismos de participación y muy específicamente sobre plebiscito. ¿Qué es el plebiscito? Para que los colombianos lo entiendan, el plebiscito es un mecanismo de participación de la ciudadanía en decisiones de trascendencia nacional y mediante el plebiscito se formula a la ciudadanía una pregunta que debe ser contestada en sentido positivo o negativo y al final, si se cumplen los requisitos que se han establecido sobre umbral y mayorías, pues se entiende que la decisión popular tiene una repercusión institucional en el sentido de obligar a las autoridades a que decidan. A partir de esta decisión de la Corte Constitucional ya se tiene la tranquilidad de que la Constitución no ha sido violada, como se había manifestado por algunos, inclusive es mi caso, algunos puntos considerado que son inconstitucionales, pero tengo que entender que se ha pronunciado el máximo tribunal al respecto, acatar esa decisión y manifestar a los colombianos que ahora viene ya la determinación del gobierno nacional en el sentido de si convoca o no convoca el plebiscito. A partir del momento en que el presidente de la República diga
que tiene la intención de convocar el plebiscito, el Congreso tiene 30 días para, si quiere, objetar esa decisión presidencial y manifestarse con una mayoría calificada en el sentido de vetar el plebiscito. Pero si transcurre el mes y nada ha dicho el Congreso, el presidente de la República queda en libertad de convocar el plebiscito. No es obligatorio para el presidente convocar el plebiscito, pero sí es obligatoria, según el texto de la norma que hoy ha sido declarada exequible, la determinación que adopte el pueblo colombiano. Si la mayoría pasa del 13% de los miembros del censo electoral, pues entonces tendremos que el pueblo ha aprobado el acuerdo final de La Habana y, en consecuencia, las autoridades públicas, comenzando por el Congreso, tendrán la obligación de adoptar las normas pertinentes para que el plebiscito pueda salir adelante. Y al respecto, hay un acto legislativo que ya ha aprobado el Congreso, es el acto legislativo número 1 de 2016, mediante el cual el Congreso como tal deberá dar un trámite especial tanto a los proyectos de acto legislativo como a los proyectos de ley correspondientes. Ahora, señor Hernández, hay un tema que ha despertado especial polémica con lo del plebiscito, y estamos hablando de un umbral del 13% que antes, por ley, era del 50%. Las críticas vienen de la oposición colombiana, que dice que esta decisión tan importante para el pueblo colombiano no se debería dejar en manos de una minoría, porque estamos hablando de poco más de 4 millones de votos que serían necesarios únicamente luego de esta decisión. ¿Usted qué piensa al respecto? Mi opinión personal, que está consignada además en un escrito que se presentó a la Corte junto con otros juristas que considerábamos eso que usted acaba de indicar, pues mi opinión personal sigue siendo la misma. Yo creo que no debe dejarse en cabeza de una minoría una decisión de tanta trascendencia como la de la paz. Y por lo tanto el umbral del 13% es exiguo, es verdaderamente irrisorio frente a lo que debería ser una manifestación del pueblo colombiano con todas sus mayorías, para que no quedara duda de que el pueblo colombiano, y no una minoría, apoya lo que se hizo en La Paz, en La Habana, y todo lo relacionado con la paz y con los acuerdos que suscriba el gobierno nacional. Pero también debo decir que nosotros tenemos en un Estado de Derecho la obligación de acatar las decisiones judiciales, y que por lo tanto, si se ha pronunciado la Corte Constitucional, tenemos que acatar y respetar ese fallo de la Corte Constitucional. Como se dice siempre, Roma locuta, causa finita. Ya se pronunció la Corte Constitucional, ahora no tenemos por qué discutir acerca de la exequibilidad de los artículos que integran el plebiscito. Sé que hay salvamentos de voto en la Corte Constitucional, pero son esos salvamentos de voto. La posición derrotada, la que en este momento vale para todos los efectos, es la posición sentada en la sentencia dictada por la Corte Constitucional. Con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, también rector de la Universidad del SINU. Gracias por haber estado con nosotros, le deseamos un buen día. Muchas gracias, un saludo especial.